Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ecosistemas y tipos de ecosistemas que nos ayuda a entender un poco más de dónde se pueden asumir los criterios para la gestión ambiental de un territorio. Quien les habla, el docente David Camilo Enríquez Pérez. Bueno, entonces, para entender un poco más la gestión ambiental desde diferentes aristas, es necesario reconocer la base fundamental o el conocimiento de los ecosistemas, que es desde donde se parte para el entender al ambiente como un todo, donde convergen diferentes interacciones, entre ellos también la interacción social, cultural, biofísica, económica y cultural que tienen los diferentes componentes del mismo. Nos vamos a centrar un poco desde lo biofísico para entender un poco más allá hacia dónde llega desde la gestión ambiental. Entonces vamos a definir un poco el término de ecosistema. Para Tansley acuñó el término de ecosistema en 1935 como un sistema completo. Viene el término sistema, el cual incluye no solo al complejo de organismos, sino también al intercomplejo de factores biofísicos, o sea, al ambiente. Entonces tenemos que hay una relación o una interacción entre los organismos vivos que componen un entorno y asimismo el factor o componente biofísico, en este caso el agua, el aire, el clima, las nubes, el sol, etcétera, etcétera. Esos componentes que no son vivos, pero que hacen que la vida o los seres vivos se perpetúen y hayan unas redes de interconexión, de intercambio de energía, para que todo logre formarse como un dicho sistema. Entonces, es un sistema termodinámico, abierto, conformado por comunidades vivas y en su entorno abiótico dentro del cual ocurren movimientos de materia y energía. Es eso, es en esas redes de interacción de energía donde hay un flujo. Y por eso se denomina termodinámico y abierto, porque ingresa energía del exterior, pero asimismo se va transmitiendo entre comunidades y entre los diferentes organismos, para que ese flujo de energía en biomasa se mm, pueda trascender. Entonces, el concepto de ecosistema incluye también al hombre y a sus actividades culturales, sociales, económicas, políticas y demás que allí se generan. Pero hablamos un poco más del concepto de biosfera. El ecosistema más grande es toda la biosfera o es toda la composición de todos los ecosistemas que existen en el planeta. Y es grande por su complejidad, es holístico porque se integran diferentes elementos y enfatiza en interconexiones con elementos y eventos distantes, como el tiempo, las eras geológicas, eh, toda la parte de la historia natural que existe en un entorno y es un escenario de eventos evolutivos. Entonces, la evolución también se suscita allí en un entorno y tiene implicaciones en la conservación. Acá es importantísimo con respecto a los servicios ambientales de un ecosistema, porque de ahí radica la gestión ambiental. Diagrama del ecosistema está propuesto de la siguiente forma. Por eso se denominaba un ecosistema abierto. ¿Por qué? Porque ingresa energía del sol, también ingresa los gases, como el dióxido de carbono, el oxígeno, el agua o el vapor de agua, los diferentes nutrientes y asimismo son adquiridos por los diferentes elementos que lo componen, en este caso los seres vivos. Encontramos los productores, que son las plantas, consumidores, que son los animales, y asimismo los elementos abióticos como el suelo. Pero también encontramos que hay unos que son descomponedores. Y asimismo salen elementos del ecosistema. ¿Sí? En este caso también
Salen gases, sale agua y salen nutrientes. Entonces, todo esto se le denomina el ciclo o el diagrama de un ecosistema. Entonces, esa es la forma en cómo hay flujo de energía en este mismo entorno. Tenemos la atmósfera, por donde ingresan y por donde salen los diferentes componentes. Hablamos de los desintegradores o descomponedores, los consumidores y los productores primarios. También tenemos aquí el suelo, las partículas orgánicas suspendidas y el ventus, que son ecosistemas marinos en donde encontramos diferentes microorganismos. Y asimismo sale por la respiración de la gran mayoría de estos componentes. Entonces, el ecosistema, como lo vimos anteriormente, está compuesto por productores primarios, degradadores o detrívoros o descomponedores, la materia muerta dicha como tal, herbívoros, carnívoros y algunos organismos denominados parásitos. A eso lo denominamos también que hay un ambiente físico-químico, que es por donde fluye o en el que se convergen las reacciones físicas y químicas del entorno. Ahí mismo la materia y la energía. Las propiedades, entonces la productividad de un ecosistema es la cantidad de esa biomasa producida por cualquier organismo de un ecosistema en un área de un tiempo determinado. Y se mide por la velocidad con la que el ecosistema fija y almacena la energía. Esa misma producción de energía a partir de los diferentes elementos o componentes. La energía es la capacidad que existe para producir, hacer o realizar un trabajo. En este caso se mide en calorías, en julios. Y esa misma magnitud es la que se mide o se cuantifica para entender su mismo flujo. Entonces, por ejemplo, las calorías es la cantidad de energía requerida para que la temperatura de 1 gramo de agua se incremente en 1 grado. O sea, que tanta energía se necesita para poder subir la temperatura en 1 gramo. Y los julios es la cantidad de energía necesaria para levantar una masa de 1 gramo, de 1 centímetro de altura con la fuerza de gravedad. Digamos que esos son los elementos físicos. Ahora, la biomasa es la masa de los organismos por unidad de área. Es la cantidad de materia que tiene ese organismo en una determinada unidad de área, ¿sí? Entonces también tenemos unidades de energía y unidades de materia orgánica seca en toneladas. A eso le denominamos la necromasa. Por ejemplo, cantidad de materia muerta. A eso la denominamos necromasa. Biomasa vegetal, entonces encontramos pues todo lo que es pues la cantidad de masa de los vegetales y también cuando es la materia muerta, la necromasa. Y la biomasa fitoplanctónica, que es todo lo que se encuentra en los ecosistemas acuíferos o ecosistemas acuáticos o cuerpos de agua. Y la biomasa animal, la cantidad de materia de biomasa de los productos de los animales. Llámese peces, llámese animales terrestres, etcétera, etcétera. La productividad primaria es la velocidad o la tasa de fijación de materia y energía por los autótrofos, o sea, los que producen su propio alimento, que son las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas. Primarios o autótrofos, ¿por qué? Porque ellos directamente del sol procesan su propio alimento a partir del sol y de los nutrientes que obtienen del suelo o de su entorno, no únicamente del suelo. La producción primaria terrestre pues se mide también en unidades de materia orgánica seca. Entonces, ¿qué tanta producción se genera en una determinada área? Los productores primarios fijan la energía, mantienen el metabolismo y crecen para formar un nuevo tejido, como las hojas, los tallos y las raíces. Es la productividad primaria bruta. Asimismo, la productividad primaria neta es la tasa de biomasa producida en una superficie. Esta es esa fracción destinada para la producción de un nuevo tejido, en este caso en los vegetales. Entonces acá tenemos cómo está representada a la que el ecosistema produce en la cadena alimenticia. Entonces tenemos los diferentes tipos de ecosistema y el promedio de la producción primaria neta. Ecosistemas como el campo agrícola, el arrecife, la selva tropical, el bosque templado, el matorral, mar abierto o el desierto. Entonces acá tenemos un ejemplo de la producción primaria en los diferentes ecosistemas. Y la producción primaria
cómo son los factores que la afectan. Terrestre, la radiación solar, las temperaturas, los nutrientes y el agua. En el acuático, la profundidad del agua, la distancia a la costa, la disponibilidad de nutrientes y la concentración del dióxido de carbono. La productividad neta de un ecosistema es la proporción de materia orgánica no utilizada en el ecosistema, que permite también pues, valorar la madurez. ¿Qué tan robusto o maduro está el ecosistema? Puede ser un ecosistema más nuevo. Y la productividad secundaria es la tasa de fijación de la materia o energía por los heterótrofos, que son los herbívoros o los carnívoros. Entonces recordemos que son esos que necesitan consumir otro organismo para producir energía. En este caso los herbívoros, pues ya sabemos que son los que en primer momento consumen a los productores. Y los carnívoros son los que consumen los herbívoros o los consumidores de segundo orden, que pues necesitan comer carne. Entonces, ¿cómo se obtiene la materia y la energía para crecer y mantener el metabolismo? Entonces tenemos la producción primaria, tiene un consumo, se asimila y se produce. También hay una producción que no se utiliza, también hay excretas y se produce por la respiración. Estructura trófica. Entonces recordemos por allá, en algún momento, en la primaria, en la secundaria, cuando hacían dibujar la cadena alimenticia, donde estaba, por ejemplo, el águila que se comía la serpiente que se comía el ratoncito y el ratoncito que se comía la zanahoria. Y asimismo, pues esa es la estructura trófica. Entonces hay unos productores, consumidores de primero y segundo orden y unos descomponedores. Entonces ahí encontramos los diferentes organismos para que esa biomasa funcione. Cuando esa biomasa se ve afectada por algún tipo de cambio, pues es cuando las cadenas o estructuras tróficas cambian. La forma en que se organizan los organismos de acuerdo al tipo de alimento que consumen. Entonces aquí los tenemos, lo que hablábamos anteriormente. Productores primarios, herbívoros o consumidores y carnívoros o consumidores. Primer orden, segundo orden, descomponedores y asimismo, pues estos son los que van a generar todo eso, esa energía. Los niveles tróficos, productores primarios, los que les decía anteriormente, consumidores primarios y consumidores secundarios. ¿Por qué las cadenas tróficas son cortas? Porque la productividad primaria tiene unos límites. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de ecosistema, si es un campo agrícola tecnificado, pues produce mayor cantidad de energía. Pero el arrecife, la selva tropical, el bosque templado, el matorral, el mar abierto y el desierto tienen menor cantidad de biomasa. Entonces, por ende, tienen menor productividad primaria. Las especies también, las eficiencias de transferencia son bajas, por eso es que las cadenas cortas son bajas. La eficacia con la que se transfiere la energía entre los niveles tróficos y con la que se aprovecha la energía en cada nivel. Y, por ende, por último, la eficiencia ecológica. Eso depende de la eficacia en el consumo, la asimilación y la producción del tejido. ¿Cómo existe esa producción dentro del ecosistema? ¿Sí? Entonces, la forma en cómo se consume, la forma en cómo el organismo la asimila, por ejemplo, el consumo. Entonces, ahí es cuando el carnívoro se está alimentando de la carne del herbívoro, la asimila y también hay producción de tejido para ese organismo. Y asimismo, cuando ese organismo se muere, pues se descompone por las bacterias y los hongos y asimismo va a producir otra serie de tipo de nutrientes que van a formar todo el ciclo ecológico. A continuación vamos a ver un video donde vamos a profundizar acerca de los tipos de ecosistemas y los componentes. Nada está aislado. Todo existe en una red de interacciones. Algunas naturales, otras de nuestra creación. Durante millones de años, las especies han evolucionado juntas. La vida y la muerte formando parte de un delicado equilibrio. Pero ha llegado la era del ser humano.
Hemos transformado el planeta para adaptarlo a nuestras necesidades, rompiendo ese equilibrio natural. Cada cambio lo afecta a todo. La vida ha sobrevivido antes y volverá a encontrar un camino. ¿Podremos nosotros? El océano es como una caja negra, llena de peces, algas, arrecifes de coral, cientos de especies que ni siquiera sospechamos que existen y que dañamos porque tratamos el océano como un basural o como una pescadería. ¿Tendrían que vivir humanos ahí para que nos preocupáramos del océano? Creo que estamos todavía muy ciegos hacia el océano. Como somos animales terrestres, estamos mucho más conscientes de lo que pasa en la tierra. Cuando desaparece un bosque, los vemos. Cuando desaparece la merluza, el jurel, la anchoveta, la sardina, no lo vemos necesariamente. Y esto siempre parece que uno le puede tirar lo que quiere y el mar absorba todo. O le puede sacar todos los peces, todos los recursos que queremos y no le pasa nada y el mar sigue lleno de peces. Y no es así. Mi trabajo se ha enfocado en estudiar la bioacústica marina, que finalmente es el estudio de los sonidos biológicos en el mar. El océano se ha llenado de ruido. Y con las nuevas tecnologías ahora que tenemos, los hidrófonos, estamos entendiendo cuánto ruido hay en el océano y el efecto que puede tener sobre los mamíferos marinos, los peces, los crustáceos. Y entonces esta mancha tremenda es lo que justamente es el paso de un barco. Y como tú ves, o sea, aquí finalmente uno ve los cantos, pero desaparece completamente la señal. Es como uno tratar de conversar con el amigo al otro lado de una autopista. No se escuchan. Y estos son machos que están cantando probablemente con un fin de reproducción. Entonces, ¿cómo van a pinchar si no se escuchan entre ellas? La caza de ballenas fue la primera vez que el hombre lleva un recurso hasta el borde de la extinción. En Antártica, por ejemplo, las ballenas azules se redujeron a 1% de lo que había antes de la caza. Finalmente en el 83 se firma la moratoria, se cierra la caza y con algunas excepciones hoy día ya no hay caza. Y estamos viendo que muchas de las poblaciones de ballenas están volviendo. O sea que
también las ballenas representan una historia de mucho exceso de nuestra parte, pero también mucha esperanza de que si protegemos bien estos animales, si protegemos su ambiente de alimentación, de comunicación, estos animales pueden volver. Entonces, hay una conciencia ahí. También son seres que son inteligentes, tienen emociones, son realmente los cerebros y los corazones del mar. Y nosotros tal vez somos los de la tierra. La ballena azul consume mucho krill, consume hasta 3 toneladas de krill por día en épocas de alimentación. Entonces, la defecación es un fertilizante natural para la superficie del mar. Y ahí uno ve que la naturaleza es muy elegante, ¿no? Que la misma ballena fertiliza la superficie del mar para que puedan crecer más fitoplancton, para que los krill puedan comer ese mismo fitoplancton y las ballenas comen ese krill. Para la salud en el ecosistema es importante tener este animal que fertiliza, que consume y también que nos indica zonas de muy alta productividad. Un oceanógrafo es como un geólogo, pero del océano. No es solo la biología marina, sino que es todo el ambiente oceánico. Las corrientes, los vientos. Entonces, mi interés es entender por qué estos animales que son tan enormes, los animales más grandes de la historia de nuestro planeta, cómo interactúan con este ambiente oceánico que es tan dinámico, con el fin de cómo los podemos preservar, cómo podemos conservar estos lugares. Entonces, el oceanógrafo ve un poco todo el contexto del océano. Vamos ahora a la Reserva Marina Isla Chañaral, la isla más grande del conjunto de islas de la Reserva Nacional Pingüino Humboldt. Humboldt es un sistema impresionante. Se debe a los vientos que predominan en primavera y verano y que empujan finalmente las aguas fuera de la costa. Y eso hace que la surgencia después, las aguas más profundas reemplazan estas aguas superficiales que fueron empujadas fuera de la costa, llega con todo estos nutrientes a la superficie del mar y fertiliza la superficie del mar. Y entonces son siempre lugares muy productivos. Yo creo que somos una especie increíble. Entonces yo espero que podemos construir sobre eso, ¿no? Ocupar nuestra inteligencia para hacer tecnología más limpia, motores más silenciosos y dejar de maltratar tanto a este planeta, ¿no? Pero yo creo que tenemos todo para hacerla. Esa es la buena noticia. El ecosistema necesita un equilibrio, pero para variar, el egoísmo de nuestra especie desequilibró la balanza. Si en 1950 habían 2.5 billones de personas, desde el 2015 ya somos más de 7 billones. Pero mientras más humanos somos, menos animales y plantas quedan. Entre 1970 y 2010, más de la mitad de la población animal del planeta se ha perdido. La extinción es un proceso natural. Han habido varias. La más famosa es la de los dinosaurios a causa de un meteorito gigante. Pero ahora, el meteorito somos nosotros. Cada vez que explotamos materias primas como el petróleo, minerales o bosques, aniquilamos la flora y los hábitats de distintos animales. Otras especies no resistieron el cambio climático y la contaminación. Por ejemplo, los chimpancés han disminuido de 1 millón a 150.000 en el último siglo. Y casi el 93% del hábitat de los tigres ha sido intervenido. ¿Qué sucederá cuando no queden peces en el océano o bosques en la tierra? ¿Quiénes serán los próximos en extinguirse?
Ecosistemas. No es una palabra que solemos usar, pero lo cierto es que están en todas partes. Es el mar que se evapora para volver a caer del cielo. Es una abeja que se alimenta de las flores y a la vez lleva el polen en sus patas. Son los cuerpos de los animales que al morir alimentan a otros y a la vez nutren el suelo. Somos nosotros mismos, en el planeta y en nuestro interior. Nada sobra y nada falta. Hasta ahí todo funciona como un reloj. La relación de nuestra especie con los ecosistemas es una relación quebrada. Estamos en alguna medida alienados, perdidos en una noche bien oscura. En gran parte es un problema filosófico, es un problema de no encontrar o de que vamos a encontrar una verdad sobre la manera ideal de estar en el mundo y en convivencia. Lo único que sabemos es que somos los ecosistemas. O sea, si hay algo que nos ha dicho la ciencia en la última década es que somos un ecosistema caminante, llenos de microbios, virus, y somos parte de otro ecosistema, pero del cual dependemos, pero desgraciadamente es una relación fracturada, ¿no? Y en esa fractura también nuestra vida está fracturada. Mi nombre es Pablo Marquet, soy científico, trabajo en el área de la biología y en particular en la ecología, y soy actualmente profesor del Departamento de Ecología en la Universidad Católica. El tema que más me interesa es entender un poco el fenómeno humano, ¿no? En relación con el resto de la naturaleza, pero también en relación con nosotros mismos. Servicio ecosistémico es todo aquello que en alguna medida la naturaleza le provee a los componentes de ella misma. Es un concepto que se acuña para justamente realzar el hecho de que nuestra existencia está íntimamente ligada con la existencia de los ecosistemas y con su integridad. En alguna medida todas las especies reciben servicios de los ecosistemas en los que habitan y además son parte de la generación de servicios para otras. Y si hay algo que caracteriza a nuestra especie es que cooperamos. Somos cooperativos por definición, o sea, si no hubiéramos cooperado no tendríamos lenguaje, no tendríamos el éxito que nos ha caracterizado. El problema es que dentro de esa cooperación aparentemente estamos inmersos en una suerte de paradigma donde se niega eso que nos constituye y que es tan fundamental, el hecho de que eventualmente existimos en comunidad. Entonces cuando uno niega la comunidad, no solamente la comunidad de los otros hombres, sino que la comunidad de los otros entes vivos en este planeta, ahí empieza el descalabro. El qué conservamos también es una pregunta súper importante. No basta con conservar solamente especies o lugares, sino que hay que tener una visión, hay que ir un poco más allá a la conservación de procesos. Cuando uno piensa en la conservación a nivel de ecosistema y a nivel de proceso, ¿no? Es como pensar en un equipo de fútbol, que uno, más allá de los jugadores, es lo que sucede cuando están jugando, ¿no? Lo que hay que preservar que el juego se siga dando. La amenaza del calentamiento global y las esperanzas de lograr ahora sí un acuerdo mundial para enfrentar este peligro que nos afecta a todos. La temperatura global en superficie, según organismos mundiales, será de 1,02 grados más que el promedio previo a la revolución industrial. Por lo mismo es tan importante alcanzar acuerdo. Bueno, una de las preguntas en las cuales me he interesado últimamente tiene que ver un poco con qué es lo que va a pasar con la humanidad y con los ecosistemas en el planeta dentro de los próximos 50 años. Si uno proyecta lo que ha sido el crecimiento poblacional humano y cómo ese crecimiento se manifiesta en transformación de los paisajes, aproximadamente en el 2045-2050 lo que se espera es que el 60% de la superficie del planeta esté modificado, haya cambiado su estado por producto de la intervención humana. Es complejo el problema que sucede en las ciudades, de que eventualmente los productos, como las papas, por ejemplo, todo lo que se cultiva en última instancia incorpora los nutrientes del suelo. Y que cuando yo mando ese producto lejos, lo que estoy llevando son nutrientes que van a depositarse en otro lugar. Cuando lo normal debiera ser de que el ciclo se cierra en el mismo lugar, es decir,
el lugar de consumo debiera ser el lugar de producción. Lo que genero es que genero degradación acá y genero acumulación y que se llama polución. Llevamos a los seres humanos hacia las ciudades, ¿no? Los congregamos allí y todos los espacios rurales se transforman en espacios eventualmente productivos que generan o siguen aumentando esta alienación. Y ahí es ahora donde el hombre se aliena de los ciclos naturales, porque eventualmente en algún futuro posible los niños van a pensar que las manzanas son productos que se encuentran en los supermercados nada más. Aparentemente le vamos a entregar un planeta a nuestros hijos y nietos, que es un planeta, como decía en algún minuto, fracturado, ¿no? Que va a ser difícil de recomponer. Yo quiero insistir en la importancia que tiene la filosofía en todo esto. Yo creo que hay que fomentar una reflexión filosófica. Y esto no se va a resolver con más política de la que tenemos, ni con más economía como la que tenemos, innovación, sino que hay que volver a una reflexión profunda del fenómeno humano y qué tipo de sociedad y qué tipo de diálogo establecemos con los sistemas naturales. Entre todos los seres vivos, tendemos a mirar en menos a las plantas, pero pueden sorprendernos mucho más de lo que esperamos. En Chile se puede observar un fenómeno natural único en el mundo. No estamos hablando de Alexis. Se trata de otra maravilla de la naturaleza, la boquilla trifoliolata. La boquilla es una enredadera que crece en nuestra selva valdiviana y puede mimetizarse con otras plantas que la rodean. Es un camaleón vegetal. Las hojas de la boquilla pueden adoptar distintas formas y tamaños. Si crecen cerca de un arrayán, parecen de arrayán. Y si están al lado de un olivillo, las hojas crecen igualitas a las del olivillo. E incluso, si está cerca de ambos, la boquilla puede imitar a los dos al mismo tiempo. Se pasó. ¿Cómo hace esto la boquilla? ¿Podrían ser microorganismos que la ayudan a leer el material genético de sus vecinos? ¿O acaso esconde ojos entre sus ramas? Aún se está investigando, pero la boquilla ya deslumbró al mundo entero. Y se descubrió aquí, en la región de Los Ríos, en Chile, patria científica. Venía en el metro, se cortó la luz, nos evacuaron. Una guagua estaba llorando. Las micros colapsaron, el Uber subió de precio. Lo que el chileno conoce como se cayó el sistema. Somos un sistema, nuestra sociedad también lo es. Los humanos somos complejos y estamos interconectados, para bien o para mal. La física clásica, esa que nos enseñaron en el colegio, es excelente para describir muchas de las cosas que nos pasan. Explica, por ejemplo, cómo una manzana cae en la cabeza de un caballero inglés, o en términos físicos, cómo dos objetos se encuentran gracias a la gravedad. Esos son sistemas simples. Pero si miramos a nuestro alrededor, podemos percibir que existen fenómenos en los que mucho más que dos elementos interactúan, y de formas muy difíciles de predecir. Desde la curiosa organización de un grupo de hormigas buscando alimento hasta el comportamiento de compra de un grupo de humanos en la bolsa de comercio. El físico Christian Weppe trabaja con modelos matemáticos en los que la suma de pequeñas interacciones intentan explicar lo que hasta ahora parecía inexplicable. Yo soy físico teórico, pero trabajo en sistemas complejos, entonces lo que analizo va bastante más allá de la física tradicional. Lo que analizo cuando trabajo en sistemas complejos es cómo interactúan muchas cosas para generar algo que es más que la suma de las partes. Entonces lo que a nosotros nos interesa en sistemas quizás tan simples como un sistema granular, al final lo que hay es un montón de granos de arena. Y uno podría pensar que no pueden generar nada tan interesante. Pero si uno se va al desierto, ve que estos granos de arena generan un patrón perfecto. ¿Cómo sucede eso? Porque muchos granitos cuando están chocando, están golpeando los unos a los otros, están generando pequeñas avalanchas. Y son un montón de pequeñas interacciones las que al final generan una dinámica colectiva que produce algo que es más que la suma de las partes, que es ese patrón
patrón perfecto que se observa en el desierto. Los sistemas complejos se estudian de varias maneras distintas. Por un lado, hay gente que hace experimentos con sistemas específicos, y esos pueden ser desde sistemas, por ejemplo, animales, de muchos animales que se están moviendo de manera coordinada, y entonces se mide la posición exacta de cada uno de los animales, cada uno de los peces, por ejemplo, en un banco de peces. Entonces pueden ser un montón de granos de arena interactuando, un montón de moléculas interactuando, un montón de células, bacterias, hormigas y hasta seres humanos. Para poder analizar estos fenómenos complejos y desarrollar modelos que nos ayuden a comprenderlos, se necesita mucha información y además la capacidad de procesar esos datos. Por eso, su estudio se ha beneficiado mucho del desarrollo de la computación. El modelamiento de sistemas complejos no es tan distinto a lo que hace la aplicación de GPS de tu celular para ayudarte a evitar el tráfico en la ciudad. Esta aplicación recolecta datos sobre la posición de todos los usuarios, sabe qué tan rápido se están moviendo e incluso puede incorporar sus reportes y comentarios sobre semáforos rotos o un accidente. Combinando toda esa información, puede predecir fenómenos colectivos, como la formación de tacos, para decirte cuál es la manera más eficiente de llegar de un lugar a otro. Como hoy en día, todos, no todos, pero mucha gente anda con un celular, ¿cierto? Se va y paga con una tarjeta de crédito, se conecta a internet, busca en el web. Todas esas cosas dejan una cierta traza, y si bien la idea es que sean anónimas, no sabemos quién es que lo hace, esa información se puede utilizar para entender colectivamente cómo nos comportamos y para optimizar el funcionamiento de la sociedad, porque al final de cuentas el entender colectivamente cómo nos comportamos nos ayuda a, por ejemplo, manejar mejor epidemias, manejar mejor el tráfico. Cuando uno entiende el mundo como un sistema complejo, lo empieza a entender un poco como en analogía a un sistema vivo. Y finalmente, si miramos a los seres humanos, nuestra sociedad, cómo se organiza, cómo se autoorganiza, cómo se desarrolla, también es un sistema complejo. Entonces, desde lo más físico, lo más simple, lo más específico, hasta lo más universal, todo el orden del universo esencialmente es el resultado de un sistema complejo interactuando, y es el fenómeno emergente, es la emergencia de un sistema complejo. Los modelos matemáticos utilizados para estudiar sistemas complejos se pueden usar para muchas cosas. Cristian ha estudiado cómo fluye la información y la desinformación por las redes sociales. Combinando estos análisis con la enorme cantidad de datos disponibles, es posible rastrear una historia desde su origen y entender, por ejemplo, por qué se convirtió en viral. Desde un tuit emitido por un adolescente ruso hasta un titular en un diario online de San Antonio. Todo replicado y compartido en innumerables perfiles de Facebook. Este análisis de las redes sociales llevó a Cristian a trabajar en el desconocido terreno de la posverdad. ¿Qué es esto de la posverdad? Bueno, es el nombre que se le ha dado a la explosión de noticias falsas e información engañosa que se viraliza a través de las redes sociales y que algunos pueden llegar a creer. Un concepto que se puso de moda luego de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Porque la posverdad tiene una explicación un poco sociopolítica, que tiene que ver con una sociedad en la cual los argumentos políticos ya no tienen por qué basarse en una realidad, ni en una cosa medible. ¿Y por qué sucede eso? Porque al final importa más lo que tú sientes que es la verdad que lo que es la realidad objetiva. Pero también la posverdad tiene una explicación sistémica, que tiene que ver con la idea de que si un grupo se aísla en su comunicación del resto, puede desarrollar esta situación en la cual es más importante lo que el grupo siente que es verdad que lo que es la realidad objetiva. Yo creo que es muy importante advertir a la sociedad sobre el peligro de las burbujas de información, de la mística sin razón, de las explicaciones simples para problemas complejos. Tenemos que dejar atrás esa idea de que las cosas van a ser siempre simples o que van a ser siempre simplemente decididas por algún tipo de autoridad. Muchas cosas suceden por las dinámicas complejas, subyacentes, que lo interesante sería poder entender para poder beneficiar a la sociedad. Nos enseñaron que cada acción causa una reacción. Pero si miramos nuestra sociedad o el medio ambiente, hay muchas cosas pasando todo el tiempo. ¿Cómo saber qué causa qué? La verdad es que nunca hay un solo factor. Todo se afecta con todo porque todo está conectado. Pero ¿qué pasaría si nuestro futuro dependiera de ver esas conexiones? ¿Podríamos ganarle al cambio climático o terminar guerras? O en una de esas,
arreglar el reloj de la naturaleza. Bueno, espero que les haya gustado el tema de la clase del día de hoy, que lo hayan reforzado con el video. Acá les dejo los enlaces de las diapositivas y del video que vimos de YouTube. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.